Sí, yo creo que eso requiere un grado de madurez y de valentía importante, ¿no? El entender que la vida del hijo es la vida del hijo y no está bajo el control. Todo. Y yo pienso que cuando el papá se permite acompañar en vez de controlar el destino hacia el que va su hijo, se vuelve más asertivo, se vuelve más, digamos, efectivo a la hora de ayudarle a su hijo a hacer su vida. Pero siento que también es importante como revisarse como padre, ¿no? Revisarse uno mismo y decir, ¿qué tanto de lo que yo estoy haciendo con mi hijo es acompañar? ¿Y qué tanto de lo que estoy haciendo con mi hijo es controlar? Hola, ¿cómo están? Nosotros somos En Confianza y bienvenidos a un nuevo capítulo. Hoy tenemos con nosotros a un súper invitado, Juan Camilo Robles, psicoterapeuta Gestalt, actor improvisador con más de 6 años de experiencia acompañando a adolescentes en procesos de desarrollo personal. ¡Bienvenido! Muchas gracias por la invitación. Qué rico estar con ustedes por esa presentación tan increíble. 8 minutos, sí, súper bien. Juan Camilo Robles. Bueno, les cuento un poco. Yo conozco a Juan Camilo hace unos 6 años, más o menos, 5 años. Él tiene su espacio cultural que se llama Tribu Art Club, que es donde nosotros grabamos el podcast. Lo conocí también porque aquí hemos tenido varios espacios con mi familia de diferentes cosas. Es un hombre bastante talentoso. Me llamaba mucho la atención cuando te conocí tu vida. O sea, eres un hombre de una familia convencional, bastante convencional. ¿Se puede decir que sí? Se puede decir que eso es lo que yo percibí. Y tú alguna vez me contabas que tú eres ingeniero. Sí, yo me formé como ingeniero originalmente. Mi primera carrera fue como ingeniero mecánico. Me gradué a los 26 años y ejercí la ingeniería como 4 años por ahí. Y no lo puso dentro de la presentación y es una gran formación. Fueron 8 minutos de presentación. Si pongo todos los títulos, mejor dicho, aquí no arrancamos. ¿Qué es en América? En los Andes. ¿En los Andes? Sí, en los Andes. 5 añitos en los Andes estudiando matemáticas, física, trigonometría. No me pongo esa cara, Juliana. No es tan tortuoso como parece. Pero sí fue un gran reto y fue un gran logro también alcanzarlo. Que después de unos años también me fui dando cuenta cuál era mi esencia más genuina, lo que yo realmente buscaba, lo que realmente me interesaba. Y fui dando una vuelta hacia psicología y teatro. Imagínate. Que son cosas muy distintas a lo que yo arranqué. Pero entonces si estás allá afuera y tienes la sensación de que no estás haciendo lo que quieres, claro, siempre hay una posibilidad ahí. Y nunca es tarde, ¿no? Para darse cuenta, tal vez. No, yo creo que nunca es tarde. Yo creo que mientras más se toma uno el tiempo, digamos como que las posibilidades se van transformando. Pero a cualquier edad, yo creo que uno puede tomar la decisión de seguir lo que está pulsando en la vida. Tengo una amiga en este momento que va a cumplir 56 años y va en 2º semestre de psicología. Wow. Es una vieja, una terapeuta berraquísima. O sea, ya se formó, ella tiene sus consultantes, toda la cosa. Y dijo, yo no me quiero quedar sin ese cartón porque es importante para mí. Y se mete y arranca a estudiar 56 años. Y yo la veo y digo, te quiero, Mary. Súper bien. O sea, ¿y cuando estabas estudiando en el colegio, en la universidad, sentías que eras artista o eso fue después? Pues yo siempre tuve una pulsión creativa bien fuerte. Yo pues nací en los años 80, en el 85, por allá, antes de lo que muchos recuerdan. Y en esa época éramos más análogos. Son del video de la misma. Sí, 85, sí. Modelo clásico, papá. Y éramos más análogos, entonces nosotros no teníamos tanto celular para arriba y para abajo, sino que nosotros teníamos que inventarnos nuestros juegos. Y en mi época se jugaban mucho los juegos de rol. Sí. Yo no sé si ustedes jugaron Dungeons and Dragons alguna vez. Esa vaina, Calabozos y Dragones, eso fue mi infancia. Entonces yo desde chiquito vivía como loco metido en esos libros y creando historias y aventuras para llevar a mis amigos a esas aventuras. Entonces yo era el Dungeon Master, el que creaba toda esa vaina. Entonces yo tenía una mente muy creativa, llena de imaginación. A mí me obsesionaban las historias, los personajes, los monstruos, la fantasía.
pero dentro de ese hogar convencional en el que yo crecí, esas cosas como que no eran muy permitidas, era como raro, era como el arte, eso no se vive. Hobby, sí, exacto, claro. es un hobby. Entonces yo siento que yo siempre tuve esa pulsión, pero me costó mucho reconocerlo, que de hecho es muy curioso porque mira que cuando chiquitos es muy evidente lo que somos. Sí. Es muy evidente, pero hay veces no hay un contacto suficientemente genuino y transparente como para reconocerlo. Yo, por ejemplo, cuando chiquito nunca fui de los que desarmaba la plancha, No. de los que arreglaba el horno, de los que le metía la mano a la cadena de la bicicleta, nada de eso. Y terminé estudiando ingeniería mecánica. Y cuando yo decidí estudiar ingeniería mecánica, mis papás dijeron, obvio, ¿no ve que al niño le va bien en matemáticas en el colegio? Y me iba re bien en matemáticas y en física, pero nunca por fuera de esas materias mostré un deseo de meterme con las máquinas como tal. El hecho de que seas bueno en algo no significa que sea lo que quieres tú hacer para tu vida. Sí, yo creo que más que mirar las notas del colegio, es importante ver Lo que hagas. qué le interesa por fuera al chino. ¿Qué le interesa a usted hacer? ¿Usted qué le causa curiosidad? Vive ahí curioso con los músicos, con la música, vive curioso con la literatura, vive curioso con la naturaleza. Como que por ahí hay un indicio más claro de hacia dónde va una persona en su identidad que en las calificaciones que hay en las materias del colegio. Claro. ¿Y cómo llegas a Tribu? O sea, ¿cómo empiezas a abrir este espacio tan lindo? Uy, no, sí fue una carambola cósmica. Sí. Totalmente carambola cósmica. Yo siento, pues no sé, en mi experiencia de vida, que las decisiones más importantes de nuestras vidas no las tomamos, sino que ocurren Sí. para nosotros. ¿Sí? Como el amor, la persona con la que uno se junta, como los hijos. Como, no sé, lo que uno viene a hacer en el mundo, como que son cosas que la vida va revelando y va mostrando el camino. Eso es desde mi creencia. Y esta casa fue algo que llegó a mí porque mis papás compraron esta casa. Ellos tenían el proyecto de hacer un edificio porque trabajaron como constructores durante un tiempo y querían montar un edificio con el parqueadero al lado. Y en ese momento dio la casualidad que yo estaba empezando a entrar en contacto con el teatro. Y esta casa, que era una casa que estaba abandonada hace años, que no tenía ninguna proyección de ser un espacio cultural, resultó ser el entrenadero donde yo venía con mis amigos a entrenar y hacer teatro junto a ellos. Y fue cuestión de una llamada telefónica. Estábamos buscando dónde entrenar. Y de repente una amiga dijo, no, pues de pronto podemos hacerlo en una sala de una casa, no sé qué es cuánto. Y en ese momento yo recordé que mis papás iban a comprar una casa y los llamé. Y mamá me dijo, está esa casa en Pasadena, vaya y mírela. Si yo no hubiera hecho esa llamada, No pasa. jamás hubiéramos entrenado esa primera vez acá Y no te y jamás hubieras dado hubiéramos hecho este proyecto cultural que ya lleva 6 años y que ha albergado un montón de gente y que han pasado 1000 cosas. O sea, las vueltas del destino son un segundo, una llamada, una conversación y eso. Y estar atento uno a Cambia. ese tipo de Sí. cosas, ¿no? Sí. Y así empezaste ensayando acá. Empezamos ensayando acá, empezamos entrenando acá. Esta casa, debo reconocer que la gente del teatro somos personas que somos muy guerreras. O sea, uno ama el teatro y uno se entrega al teatro, y el que diga yo me dediqué al teatro por la plata está loco, porque eso no es por ahí. Y a pesar de que esta casa se estaba derrumbando porque yo llegué, llevaba 3 años abandonada, como que mis compañeros dijeron, qué chimba, vamos con toda, vamos a darle. Y estuvimos entrenando durante unos 3 meses. Yo, la verdad, en esa época no le hice nada a la casa. Y esto era tétrico, daba miedo. Eso tenía los vidrios rotos, tenía los muebles de achicopala, todo estaba vuelto nada. Pero con todo y eso, el amor por el teatro lo conquista todo. Y salíamos con riñitis después de los entrenamientos, pero Del polvo también. claro, pero valía 5. Y después de eso nos presentamos y fue una nota y me encantó. Y ahí sí dije, bueno, tengo que invertirle este espacio. Yo ya tenía para ese momento 30 y punta. Entonces ya yo tenía un trabajo, tenía muchas cosas. Eso fue tremendo salto. Eso me parece súper interesante. O sea, me parece valiente porque a veces como que tomar... Yo siempre he pensado que la adultez significa como toma de decisiones.
ya en el momento en el que tú comienzas a tomar unas decisiones, tú comienzas, así sea a los 16 o 15 años, en el momento que tú tomas unas decisiones, tú vas adquiriendo como cierto O sea, que tipo no de- te dicen qué hacer, sino que tú tomas la decisión Exacto, de hacer algo. exacto. Eso para mí siempre ha sido como una definición súper grande en el tema de madurez y de adultez. Pero llega un momento de la vida en el que las decisiones se vuelven mucho más drásticas para tu Por las vida. consecuencias. Por tema de edades, por temas médicos, por tema de cosas, siempre hay decisiones mucho más importantes que otras. Entonces, que tú nos digas acá que tenías una carrera ya hecha, Trabajo. ya establecida, y pues de la nada a los 30 y punta de años, ¿sabes? Digas como mi vida corro para otra parte, para mí, a mí se me hace muy valiente, ¿sabes? Pues gracias por lo de valiente, pero yo creo que fue más la necesidad. La necesidad De tu alma. de mi alma, de mi Ok. corazón, de mi emocionalidad. Porque cuando yo comienzo a hacer teatro, yo comienzo a hacer teatro porque me deprimo. Y tengo una depresión muy, muy fuerte. Ok. Y a mí nadie ni nada me saca de la cama. ¿A qué edad? ¿30 y pico? No, ya tenía, para esa edad tenía, sí, mentiras, ya tenía como 30, 29, como por esos lares. Y claro, yo en mi trabajo súper corporativo, yo para ese momento estaba trabajando en la empresa de mi familia, yo manejaba una cadena logística de abastecimiento. Entonces eso es formularios y exceles y Protocolo, procedimientos y todo. todas esas cosas que me encantan. Marica, y en esas entonces arranco yo a entrar en esta depresión, y todo comienza a perder sentido, ¿no? Y como que nada me mueve, nada me mueve, nada me mueve, nada me mueve, nada me mueve. Y un día las cosas del destino, marica, recibo un correo electrónico a mi correo que dice invitación a la 4ª versión del taller de teatro Los Rechazados. No. 4ª versión, marica. Y yo vi Los Rechazados versión 4ª y dije, marica, abramos esa mierda a ver qué hay, voy para allá. Y fue el primer taller de teatro al que yo fui, que fue una formación de 6 meses. En ensamblaje de teatro. Bueno, pues una formación de 6 meses en ensamblaje de teatro con una maestra hermosísima que nos adoró y nos enseñó con tanto cariño. Y yo comencé a ir allá, y comenzar a ir allá comenzó a cambiarme No, claro. la vuelta. O sea, yo iba y era como respirar, marica, era Como terapéutico. Mi cuerpo, claro, era algo súper terapéutico para mí, y también como que Sin me tener que motivaba, ahondar me en tu movía. tema que te haya puesto en depresión, sino empezar a soltar. Sí, Qué chévere, sí, claro. como comenzar a tomar bocanadas de aire. Y claro, era súper confuso para mí porque yo en ese momento 30 y pico, marica, cosas que hacer en la oficina, yéndome un lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, porque era todos los días de la semana para En la estar en la noche. 26, no, en el día. A las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Y bueno, menos mal yo trabajaba para mi familia, entonces yo podía ahí como organizar mis Aprovechaba el horarios. arroz. Pilotarle. Pero claro, en cierto punto yo decía, Juan, ¿qué estás haciendo, marica? Estás faltando medio día de trabajo todos los días para ir a un taller de teatro con un poco de pelados de 20, 18, 22 años. Ahí hay dudas. Ahí hay una parte en la que tu mente comienza a decirte qué estás pasa? haciendo. Pero había algo muy genuino y muy real que tenía que estar ahí, y yo confié en eso y me quedé y terminé el taller. Y cuando terminé el taller yo dije, el teatro, necesito seguir explorando en el teatro. Necesito seguir en el teatro. Claro que yo no llegué a entender que el teatro iba a ser camino de vida para mí, sino hasta muchos años después. Ah, sí. Porque el camino se va construyendo, tú no lo vas viendo desde el primer momento. Es como una piedrita y tú dices, ok, de repente el teatro es algo que me gusta y que va a ser un hobby para mí. Sí, Después con una conoces una compañera. maestra y te dice, ven, marica, haz parte de mi compañía teatral. Y conocí a mi segunda maestra, que fue la que me enseñó a improvisar, y me dijo, ella de una, o sea, yo había hecho un taller de impro. Me dijo, yo quiero que tú estés en mi compañía de teatro. Y me entrenó y me comenzó a presentar y me puso al frente del público, y como que la cosa va cogiendo. Y la impro te encantó. Me encantó, me enamoré de la improvisación teatral, y como que el camino va cogiendo, después llega a la casa y el camino va cogiendo, y entonces van pasando 2, 3, 4 años y tú te vas dando cuenta, marica, este es mi camino, hasta que ya hoy ya soy actor. Pero cuando comencé yo no pensé que yo fuera a terminar acá, yo solamente tuve la buena voluntad de dar el paso que la vida me estaba presentando.
¿Sigues trabajando con tu familia? No, ya no. No seguí trabajando con la familia, no, eso tocó dejarlo. ¿Pero qué te dijeron? Fue como así. Uy, sorpresa total. Claro. Mi papá me dijo, ¿usted en qué momento se volvió actor, marica? Además que él había formado a su hijo, ingeniero, gerente, o sea, ya lo tenía todo aseguradito, marica. Pobrecito, mi papá, te quiero. No, lo quiero mucho Papá, te porque... quiero. Claro, porque yo me imagino el guayabo emocional de usted invertirle todos esos años y esos recursos a formar este ser y que de repente sea otra cosa que no era. Lo que pasa es que siempre fue esa otra cosa. Siempre fui otra cosa. Y no haberme dado la oportunidad de serlo, eso sí hubiera sido una tragedia en mi vida. Y hoy en día mi papá feliz. Sí. Hoy en día mi papá viene, me ve en mis espectáculos, me apoya, me adora, habla súper orgullosísimo de mí. O sea... Pero espere, da la vuelta. porque ¿cómo llega la psicología, Juan? ¿Cómo así? La psicología. La psicología llega por una novia. Ok. ¿Te mandó a terapia? Me mandó a terapia. No, yo creo que ella tomaba mucha terapia. A mí, lo que pasa es que yo era una persona muy distinta a lo que yo soy hoy en día. Más O sea, usted más necesita formado. imaginarme a mí como con corbata, necesita imaginarme a mí como bien puestecito, ingeniero, toda la cosa. Entonces yo no tenía contacto alguno con estas prácticas espirituales, orientales, meditación. Yo eso lo desconocía, marica. Para mí la espiritualidad era religión iglesia, católica, claro. que me la habían legado mis papás. Muy a los 13 años me volví ateo porque no me gustaba ir a misa los domingos. La Pensaste verdad, que eras por eso ateo nada por más. eso. Pues yo... ¿Por qué no me gusta Es ir que a es muy misa? ridículo, es que es muy ridículo. Yo cuando chiquito quería ser buen futbolista y veía Supercampeones. Y yo rezaba porque quería hacer un gol como Oliver Atom todas las noches y nunca fue. Y un momento en mi cerebro de niño dijo, pues no, ya no creo más en Dios porque Dios no me está dando lo que yo Y yo le quería, pido. que era ser este futbolista. Y en ese momento entro como en una crisis y tuve una crisis de fe, pues una crisis de fe, como que me alejé, digamos, de esa creencia durante muchos años, como 10 años, hasta que después tuve una crisis grande y volví otra vez a la iglesia y sentí como que Dios me había tocado y ahí como que se abrió otra vez un camino espiritual. Cuando sucedió eso, conocí a la novia. Ok. Y en ese momento, pues yo solo conocía la fe católica, pero yo comencé de manera espontánea a andar en mi bicicleta. En ese momento estaba entre trabajos. Ya me había graduado de la universidad, ya había trabajado como ingeniero, ya había tenido una crisis de depresión. Dije, abandono este trabajo, estaba buscando un nuevo trabajo que fue el segundo trabajo que tuve ingeniero. Y yo andaba en bicicleta y tocaba guitarra y dibujaba y pintaba y tenía como esta maña de que cuando yo encontraba una iglesia yo parqueaba la bicicleta y me sentaba en las escaleras de la entrada de la iglesia y me ponía como a conectarme. Yo decía, esto es conectarme. Ya más adelante yo entendí que era como una meditación, entraba con meditación. Entonces ya tenía como una curiosidad espiritual que venía desde otro lado, desde ese reconectarme con la iglesia, con Dios después de esa crisis, pero vino como a cristalizarse cuando conocí a esta novia. Y es que esa novia, hay gente que viene a la vida a romper todos los esquemas. No sé si han tenido ese tipo de personas en sus Sí, vidas. claro. Gente que usted dice, yo no sabía que esta forma de vida era una opción, que estaba en el menú de la existencia. Era un personaje que yo podía jugar dentro de este juego, que era una raza, un carácter, no sé, una clase. Y ella fue eso para mí. Era una mujer Todo. tremendamente libre. Yo ingeniero, ella recién llegada de un viaje por Sudamérica, en que había estado caminando 2 años de la mano de un chamán que daba yagé, tatuada por todas partes, artista además de todo, pero desde todos los ángulos que usted lo pueda ver, con una hija de 3 años que se la había llevado en ese mismo viaje, recién llegada a Colombia. Y claro, yo la veo y digo, ¿qué es este ser exótico? Claro. ¿De dónde salió? ¿De qué película de fantasía exótica salió? Y nos gustamos, pero cuando yo me fui a involucrar con ella, yo dije, no, Juan, esto es una locura. Sí. O sea, claramente aquí no vas a sembrar amor, pero tienes que quedarte un poco aquí. Ok. Tienes que Aprender algo. quedarte porque aquí hay algo para ti. Aquí hay algo. Yo ahora veo que era también como mi pulsión de libertad, ¿no? Como fue puta, ¿cómo puedes ser tú tan libre y yo no?
¿qué derecho tienes tú a ser tan libre y yo no? Hacer lo que quieras Me voy y a ya. pegar de ti, huevón, a ver a dónde me llevas. Y ella estaba estudiando una formación en psicoterapia Gestalt. ¿Psicoterapia qué, perdón? Psicoterapia Gestalt. 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 Es una corriente de la terapia humanista, de la psicología humanista. Ok. Y ella estaba haciendo esta formación que yo después me formé como psicoterapeuta Gestalt. Y ella fue la que me introdujo a este mundo. Me introdujo a meditar, me introdujo a ir a un círculo de fuego de palabra, me introdujo a tocar tambores y bailar y encontrar en la danza una medicina, y me puso en contacto con esa escuela, y esa escuela para mí fue como también una gran parte, ¿no? O sea, yo siento que hubo dos momentos muy importantes en este nuevo camino, que fue uno, haber conocido a mi maestra de improvisación, que fue la que me dijo, venga para acá y haga teatro. Total. Y haberme metido en la escuela en la que me formé como gestaltista, que fue ese otro camino que se abrió. Bueno, Juan, cuéntanos un poquito más cómo es la terapia Gestalt. Gestalt. Sí, Gestalt. Bueno, la terapia Gestalt es la terapia del aquí y el ahora, así es como la han nombrado. Es una terapia que surge después del psicoanálisis y hace una ruptura con el psicoanálisis en el sentido de que no se trata solamente de evaluar de dónde vienen los síntomas, sino de experimentar los síntomas. Es la terapia del experimento. Y lo que uno hace en psicoterapia Gestalt es que trae el síntoma a la consulta. Y desde el cuerpo, desde la expresión emocional, desde lo que se está viviendo, concentrándonos y entrando en esa vivencia, dialogamos con el síntoma para poder vivirlo, para poder resignificarlo, para poder integrarlo. Entonces es una terapia completamente experiencial. Claro, hablamos, por supuesto, pero un terapeuta gestal siempre va a querer experimentar más. Entonces te va a invitar a que hagamos cosas. Es muy creativa, es muy espontánea, porque te va a invitar a que hagamos cosas en Yo el tenía lugar de terapia. otra opinión de esa terapia. ¿Ah, sí? Sí, pensé que era algo como que desde la concepción del embarazo o algo así, cuando uno era chiquito. Ah, gestar como el... Sí, re ignorante, Ok. pero mucha gente puede pensar así. No, sí está bien. Sí, sí, sí. Me ha pasado, me ha Wow. preguntado Sí, sí, eso. me han Sí, me preguntado han preguntado eso. Es muy bonita. Esa terapia surge en Alemania como en 1940, la desarrolla Fritz Perls, y después la difunde mucho en Latinoamérica Claudio Naranjo, que es uno de los grandes referentes, un chileno que fue un genio, que escribió muchos libros acerca del tema y también formó a muchos terapeutas en Colombia. Y es una terapia, yo siento que es muy linda porque hace unos énfasis en cosas que la gente no tiene en cuenta que son la terapia, como por ejemplo el vínculo y el contacto. La terapia Gestalt funciona a través del contacto auténtico. Y digamos que ahorita me preguntaba yo como, bueno, ¿por qué yo trabajo tanto con adolescentes? Y yo siento que mi facilidad para trabajar con adolescentes es que yo puedo lograr un contacto auténtico y genuino con ellos. Yo no me pongo desde una máscara de autoridad. Yo no me pongo desde un lugar de yo te voy a enseñar a hacer esto, y mucho menos desde la complacencia de voy a hacer que seas el que tus papás quieren que seas. Porque eso es lo que pasa. Terrible. A mí llegan los papás de mis consultantes y es como, quiero que mi hijo sea así, asá, asá, asá. Ahí le dejo el trabajo a usted. Y me toca aclararles, no, yo no vengo a eso. Yo no vengo a eso. Yo por encima de todo, mi consultante, y el primero es mi consultante, es el adolescente. Y la única forma en que ellos también como que se apersonen y tomen de vuelta su poder personal es hacerlos, digamos, responsables de su proceso. Qué lindo, porque el podcast nació precisamente de mi parte darle un espacio a los adolescentes para que ellos dijeran lo que querían, lo que pensaban, lo que sentían desde donde están, que es desde ese lugar que tú les das en tu terapia. Aquí hemos tenido psicólogas y nos decían que es muy difícil saber el motivo de consulta de la persona, o sea, del adolescente, porque el papá te dice, es que está agresivo. El muchacho está agresivo, está fumando, no sé, algo X, y ese es tu motivo de consulta como papá. Y el motivo de consulta real del muchacho, ¿cómo lo averiguas? En eso ayuda muchísimo el enfoque terapéutico gestáltico.
porque nosotros partimos de que la información está en el cuerpo, está en las emociones, está en la vivencia y no en la cabeza de las personas, y no solamente en los adolescentes. Entonces, esto también pasa en la terapia con los adultos. Es que a ti te ellos- parece más o se te acercan más adolescentes. Claro, a mí digamos que resuenan mucho los adolescentes conmigo, encuentran una conexión y yo tengo un amor también muy grande y me identifico mucho con ese periodo porque es un periodo que es bravo. Y largo, o sea, es que hasta los 29 se cierra todo como en la cabeza de una persona. Es el Dios más, mío, yo pensé que eran los 25. es el más caótico, según yo, de una persona, ¿no? Es un momento en el cual el encontrar la propia identidad ocupa un espacio muy importante y lograr identificar lo que yo soy de lo que me han dicho que tengo que ser es un movimiento muy, muy bravo. Pero mira, ahí te pasó, como a ti te pasó algo, como lo que te pasó, te puedes poner en el lugar del adolescente muy fácil. Claro. Pero una Wow. pregunta. Si el adolescente ve, porque tú acabaste de decir, no, mi trabajo aquí es no hacer una figura de, más bien ser una figura de autoridad, dices que no. Pero digamos, si el adolescente te ve como un igual, de Par. pronto no es como Ético. no, como contraproducente, perdón, de pronto porque no puede porque voy a tomar tu opinión si te veo como un igual, ¿sabes? Claro, ok. Porque en cambio, como si veo a alguien con autoridad, de pronto Le hago lo veo, caso. sí, exacto. Pero no, la idea no es que haga caso. Y eso sí lo entiendo desde... Es que hay un desde- tema muy interesante ahí porque lo que yo le puedo dar al adolescente, como a todos mis consultantes, es mi transparencia. Es mi honestidad acerca de lo que está sucediendo. Pero no es desde mi palabra y mi autoridad que yo convenzo o implanto o, digamos, dirijo la terapia hacia algún lugar, sino es desde la experiencia viva del adolescente que está conmigo. Ahí en ese Entonces, por momento. ejemplo, tengo un caso de una chica que tiene problemas porque está enamorada de un chico y el chico hizo y deshizo con ella. Sí, o sea, le dijo que estaba enamorado de ella, tuvieron una relación, después se comenzó a enamorar de la otra amiga, de la otra amiga, de la otra amiga, estuvo con la otra amiga, con la otra amiga, nena. Esto pasa todo el tiempo en la adolescencia. Sí. Yo creo que todos hemos vivido experiencias similares en la adolescencia porque ¿cómo podemos pedir que una relación sea de cuidado emocional a un adolescente? Claro. Sí, no se O puede. sea, todavía no hay el bagaje para hacerlo. Entonces esto ocurre comúnmente. ¿Y qué pasa? Pues la niña está en esta situación de ¿será que lo dejo? ¿Será que me quedo? ¿Será que no? Lo normal que le pasaría a cualquiera. Ok. Entonces, ¿qué pasa? El adulto viene y le dice, te están haciendo daño. Sal de ahí. Están abusando de ti. Tienes que salir de ahí. Toda la carreta que nosotros conocemos y el adolescente le entra por una oreja y le sale por la otra. Entonces, ¿qué pasa en una consulta de Gestalt? En una consulta de Gestalt yo no le digo eso. Yo sencillamente la traigo a que experimente. La invito a que traiga al muchacho a la consulta a través de, sí, exacto, como una imagen. Imaginario. A que se experimenten qué está sintiendo cuando tiene ese muchacho al frente. Me siento en confianza, me siento confundida, me siento segura, siento rabia. Si tiene rabia, le ayudo a que aumente esa rabia y a que exprese lo que tiene ella por dentro que decirle. Entonces, ella lo está diciendo todo. Entonces, yo no le tengo que decir, oye, ¿sí ves que tienes rabia? Sino Es que- que ella lo está haciendo sola. Igual siento que también hay muchas personas adolescentes que siempre que tienen una autoridad que les dice haz esto, siempre van a hacer lo contrario. En cambio, si tienes como un amigo que te da un consejo, que te ayuda a buscar soluciones, es más fácil para ellos hacer caso. ¿Sanar? Sí, porque Sanar. si tú lo Y no es vives... tanto hacer caso, sino como saber qué está pasando, entender mi cuerpo, entender lo que siento y actuar. Claro. Así lo entiendo yo. Sí, es que precisamente es eso, es hacer conciencia. Nosotros en Gestalt lo que hacemos es expandir la conciencia de nuestro consultante, el darse cuenta. No decirle cómo tiene que hacer una cosa o la otra, sino darme cuenta, uy, me doy cuenta que estoy herida. Claro. Me doy cuenta que tengo rabia, me doy cuenta que no confío. Qué fuerte. Yo me doy cuenta porque lo estoy experimentando ahí y como terapeuta yo solamente acompaño y facilito que ese darse cuenta ocurra. Ahora, hay algo que tú decías, Sebas, que también es muy cierto, y es que los adolescentes son muy manipuladores. Son maestros de la manipulación. Entonces, claro, uno dice, pero si tú te pones al nivel de ellos, ¿cómo haces para que no te manipulen? Y ahí es donde yo siento que la transparencia hace parte.
Tú dices como, bueno, no vamos a manipular, no mencionas eso. Yo les digo, lo primero que les digo cuando entran a consulta es, lo primero que yo les pido es que ustedes sean auténticos y que Sinceros. se dejen ser completamente en lo que sean. Incluso yo les invito, quítense los zapatos. Eso. Si quiere montarse en el sofá, móntese en el sofá. Si quiere pararse de cabeza, Sí, sean auténticos. sea auténtico. Y a la vez, yo estoy muy presente y estoy muy, digamos, como transparente ante ellos. Entonces, cualquier intento de manipulación que ellos hagan conmigo, yo se los reflejo inmediatamente porque yo no me estoy haciendo cargo de que él haga una cosa o la otra. Yo inmediatamente le digo, ¿sí ves? Estás aquí y vienes por quinta vez a quejarte y a no querer hacer nada, entonces pues tú no quieres hacer nada. ¿Te das cuenta que ese es el juego que tú estás jugando? Por mí no hay problema que lo juegues. Yo aquí te sigo acompañando. No me pongo a decirle que lo haga, sino hago que caiga en cuenta de cuál es el juego que está jugando, de qué es lo que está haciendo. Desde ese lugar. Pero entonces te han tocado chicos duros. Ah, eso llegan de todo. Llegan de todo porque es que uno se puede encontrar desde chicos que tienen de pronto baja autoestima y que no se sienten, digamos, que están en una posición de poderse hacer cargo y juegan a ser víctimas para que el resto haga todo. Entonces usted no le puede comprar tampoco el papel de víctima, pero también tiene que acompañarlo a fortalecer esa autoestima y a que se sienta, digamos, como en su posición. Como llegan chicos que son como súper capaces y se creen, digamos, como que son dueños de todo y que son dominantes y quieren dominar a su familia y dominar, y entonces también hay que ayudarles como a aterrizar un poquito y a verse. Bajarle de huevos. Exacto, a verse, pero sin negar como la vitalidad y la fuerza que hay en un chico de estos. Porque un chico de estos también tiene mucha vitalidad y tiene mucha fuerza. Es como que qué bueno, celebremos esa fuerza, esa vitalidad que tienes. A la vez también date cuenta hasta dónde llega. Y date cuenta también que eres un adolescente. Eso también es súper importante. Porque es que yo Ser siento consciente. que lo que pasa hoy en día Se creen adultos. es que no solamente se creen No. adultos, los tratamos también como si lo fueran. Es que tampoco es culpa de ellos nada más. Porque los papás también desde los 16 años esperan que ellos autorregulen sus emociones, esperan que ellos tomen decisiones conscientes, esperan que ellos manejen sus relaciones de manera sana. Y eso son cosas que no están al alcance todavía de un adolescente. Por ahí a los 28. Sí. Y eso. Porque a los 40. Yo peco de Eso eso. que a veces no. Yo peco de eso. ¿De qué? ¿Crees que son adultos? No creo que son adultos, sino que más bien sí espero y que tomen una actitud más madura siempre. O sea, siempre intento de que sean como, pero ¿por qué actúas de esa manera? Sí me hago entender eso, pero no me hago en cuenta de que son personas que están apenas creciendo. Claro, hay, por ejemplo, una cosa muy interesante. En la psicología hablamos mucho acerca de paternarse a uno mismo, ¿no? Entonces, como que tú tienes un niño interno y tú tienes una madre interna y tienes un padre interno que ha sido el resultado, digamos, como de tus interacciones con tus padres y con el mundo. Y como que esperamos que un niño, un adolescente, una persona de 20 años o de 22 años, como que contenga a su propio niño interior, ¿sí? Contenga esas propias emociones, esas heridas. Pero pues todavía no tienes los recursos para contenerlas. Y por eso hay una red. Por eso están los papás, por eso están los amigos, porque esa red es importante manejarla. Y en cuanto al trabajo con adolescentes, eso es un tema fundamental. Y Dios mío, ojalá que se generara una cultura entre los padres de entender que no se trata de mandar el chino a terapia y ya, sino se trata de mandar el chino a terapia, pero yo también. Sí, yo te iba a preguntar Yo eso. también voy. ¿Tú tratas papás? Yo procuro siempre tener algunas consultas con los papás. ¿Con el niño ahí? O bueno, al niño, el adolescente ahí. No, yo hago la consulta con el adolescente y hago la consulta con el papá. No, de pronto podría darse el caso en que necesitara hacer una consulta con los dos en caso de que hubiera un tema de comunicación que yo veo que ellos necesitan, digamos, mediar, pero eso no se ha dado todavía. Pero sobre todo es también, digamos, entender que el adolescente no es un ser independiente y que necesita una red de apoyo, y si esa red de apoyo está flaqueando y no está, digamos, contribuyendo al desarrollo de este ser humano no lo puede hacer solo, no tiene los recursos emocionales, no tiene los recursos económicos, no tiene la madurez, no tiene la experticia para poder hacerse cargo de sí mismo. Entonces, toca trabajar en conjunto, toca trabajar junticos.
Tú estudiaste esto, mi Juan, y ahí mismo empezaste a tener consultantes. ¿Cómo dijiste, bueno, voy a abrir un consultorio? Porque es que Tribu Art Club no solamente es un lugar para teatro, improvisación y espacios para varias cosas, sino que arriba tienes consultorios, ¿no? Sí, nosotros aquí lo que buscamos es mezclar precisamente las artes y las prácticas conscientes. Pues también es un reflejo un poco de mi camino, ¿no? Total. Como artista y como psicoterapeuta. Todo reflejo. Y el primer consultante da mucho miedo. ¿Sí? Eso da mucho miedo. Los terapeutas tenemos muchos miedos. Uno tiene miedo de que vaya a enloquecer más a la persona de lo que ya llegó. Que no Uno funcione. tiene miedo de que salga de control la terapia y uno no sepa cómo contener a esa persona. Hay muchos miedos. Entonces, claro, tomar ese primer paso y decir, uff, me atrevo a acompañar a alguien, es algo que requiere mucha valentía. A mí me echaron un poco al agua. Porque, claro, yo estaba haciendo mi formación y una de las personas, uno de los facilitadores que me estaba formando, me dijo, tengo un consultante para ti. Ah, te vio a ti como Te el... mandó hacia el ruedo. Exacto. Y yo le dije, no, yo no estoy listo, yo no estoy. Y me dijo, sí, estás listo. Dale, pan. Y me mandó mi primer consultante. Y ya después de que tú comienzas a hacerlo, pues yo por lo menos me conecté profundamente con eso, porque para mí la hora que yo estoy con mi consultante es una hora de pura presencia y puro contacto auténtico, genuino, sin máscaras, sin manipulaciones, sin doble agenda. Es una cosa rehumana. Entonces tú sales de consulta y es como si te hubieran hecho un lavado de energía. Sí. Que es como dejar de estar en la cabeza, dejar de estar en las vainas ahí enredadas. Estás completamente presente y con un ser humano, en contacto con un ser humano. Eso es muy linda la terapia para mí. Entonces después de eso fue como sigo y Ahí me surgen dos preguntas. Uno, ¿esto se le puede decir que sería alternativo? O sea, como no tradicional, ¿verdad? ¿O estoy...? No, la psicoterapia gestal sí hace parte, digamos, de la psicología la academia de la psicología, por así decirlo. No es como otros tipos de terapia que, aunque son válidos, no están dentro de la academia. Por ejemplo, las constelaciones familiares, digamos, están más, digamos, en el margen, o, digamos, otro tipo de terapias más alternativas, no sé, como el tarot, la astrología, siguen siendo más al margen, pero la psicoterapia gestal sí hace parte, digamos, de la academia. Ok, sí, porque digamos, hay veces que los papás como que sí tienden a ¿cómo decirlo? Como a desechar ese tipo de prácticas de pronto alternativas y solamente irse como el Psicólogo. a la pseudociencia. Sí, y irse de una vez al psicólogo, y peor el psicólogo de la EPS que no hace nada. Pero ¿por qué vamos a hablar de eso acá? No, pero hablo de que no, pues que una persona está así como, o sea, no, voy a la terapia Es que tiene muy mala fama el fundamentalista. psicólogo normal Es de que es la eso, EPS. sí. Entonces, mi pregunta era eso, ¿cómo convencer a los papás de eso? De que mi Es hijo que no hay mucha necesita... información sobre el tema. Yo creo que también chévere que nos Exacto. estés hablando de esto, porque si hay muchas mamás y papás que quieren una terapia diferente para su hijo, porque la psicología de verdad está, o no sé si está decayendo, o esto está tomando constelaciones. No podemos compararlo porque esto hace parte de la psicología como nos cuentas, pero para uno de papá es como, yo necesito a alguien que le ayude a mi hijo a X cosa. Algo. Claro, pues también hay como mucha, a ver, el papá tiene mucho en riesgo, no mucho en juego. Sí, claro. Yo creo que el reto más grande para ser papá es el miedo. Superar el miedo de ese amor tan grande, de ese objeto, digamos, de amor que se vuelve el hijo tan grande, que esos miedos impiden que haya, digamos, como un acercamiento más como asertivo. Pero hacia la el miedo a crianza. qué, a traumarlo. Uy, pues yo no soy padre. Me dirán, ¿tú eres papá? No. ¿No? Pues aquí la señora mamá de la mesa les podrá decir, pero yo creo que sobre todo es miedo a que lo lastimen, a que le hagan daño, a que su vida no tenga el camino que tiene que ser, a que llegue algún tipo o una vieja y los vuelva Hay trizas. algo muy importante como papá, bueno, a mí me ha pasado como mamá. Uno siente culpa. Cuando uno, por ejemplo, en mi caso, yo me divorcié del papá de los grandes. Desde ahí, ¿será que yo hice bien por ellos? O sea, hice bien por mí, porque yo tenía que salir de ahí. Pero, ¿y ellos?
y ellos empiezan a tener comportamientos de, en el caso de Tomás que nos contó acá, él empezó a odiarme, quería vivir con el papá, sentía que no estuve con él lo suficiente, Juli sintió lo contrario, entonces uno se siente muy culpable. Esa culpa hace que tú quieras buscar ayuda porque uno no se siente capaz de, y yo hablo con ellos, pero como que todo sigue igual. Los mismos comportamientos de agresividad o de que se quieran lastimar. Hoy en día se ve mucho eso. Hemos tenido acá invitados adolescentes que nos han dicho que se han intentado suicidar y que la terapia no les ayuda. Sí he ido a psicólogo, pero nos han dicho que no, que no les ayuda. Ahí yo pues lo que te diría de lo que yo podría especular ahí es que si no hay contacto no hay terapia. Si no logras hacer un contacto con otro ser humano y poder observarse y poder entrar en un grado de intimidad en el que hay escucha, en el que nos podemos, digamos, como relacionar desde un lugar que no sea manipulativo, entonces no hay terapia. Y de repente lo que me surge sin ser, pues digamos, como sin saber qué hacen otros terapeutas, es que puede que hayan terapeutas que toman un enfoque de yo vengo a arreglar al chino. Yo vengo a arreglar a este ser humano. El papá me encargó que yo haga que él mejore en estos aspectos, entonces yo vengo a mejorarlo. Y esos son terapias que para mí no son efectivas porque no hay contacto genuino entre los dos. Es que el problema es que el niño o el muchacho no te cuenta lo que le está pasando, porque tú como entras en una terapia, hola, bueno, ¿cómo te llamas? Y empiezas a notar, ¿no? Nos contaban acá que empiezas, ¿cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? Bueno, y cuéntame qué te pasa. El niño no te va a contar. No te voy a contar. Ahí es donde entra esta terapia divina que yo no la conocía y hasta hoy me entero que era realmente porque pensaba que era otra cosa y empiezas a hacer algo con él. Ya cuando tú como ser humano actúas, ya empiezas a comunicar. Claro, ¿no? Y tú tienes que generar un vínculo con el consultante. Tú no lo puedes, por lo menos yo, un adolescente viene a terapia conmigo, yo no lo voy a coger así a quemar ropa. ¿Qué pasa? A decirle, tu mamá me dijo que te está yendo mal en el colegio y que vas no sé qué, no sé cuánto, entonces ¿qué está pasando ahí? Sí. No, tú primero empiezas por vincularte, porque la persona sienta confianza contigo, por como dos personas que se están conociendo por primera vez. Oye, me gusta esa gorra. ¿Dónde la conseguiste? Exacto. Y comenzamos a relacionarnos. Y lo bacano, o por lo menos lo que me pasa, es que yo me comienzo a relacionar con ellos. Y a los 15, 20 minutos de estar hablando, ya ellos comienzan a soltar el tema solitos. Porque claro, a mí el tema me lo dicen los papás antes. Yo ya lo tengo, yo ya sé. Pero yo comienzo a hablar con ellos porque también hay que respetar que son seres independientes, autónomos, que tienen sus tiempos, que tienen su forma y que ellos también se abren a su manera. Y cuando tú les das esa oportunidad, ellos se abren solos. A mí no me ha pasado que haya tenido yo en consulta a un adolescente que no me cuenta las cosas. Ah, ok. A mí me van contando las cosas de una porque sienten confianza y sienten que yo no estoy manipulándolos para que hagan algo, sino sienten que yo estoy ahí para acompañarlos a que se den cuenta. Ahora, eso no quiere decir que no haya momentos en los cuales también desde la transparencia y la honestidad, pues les pongo sus verdades al frente. Pero no es con la agenda de cumplir el objetivo de papá y mamá o de alguien más, sino es con el propósito de que ellos se den cuenta, se observen a sí mismos, con ningún propósito más allá de eso. Bueno, estábamos hablando fuera del aire ahorita que a Juan Camilo le parecía muy chévere que yo dijera que cuando uno suelta la culpa, si hablando del tema de mi hijo, ya no me siento culpable de lo que le esté pasando porque tiene una vida individual con sus propias vivencias, que pues en muchas estaré yo, pero tal vez en otras no. Es bueno, ¿no? Que cuando el papá ya no se siente culpable de lo que le pase al hijo y puede como buscar ayuda desde otro punto de vista. Sí, yo creo que eso requiere un grado de madurez y de valentía importante, ¿no? El entender que la vida del hijo es la vida del hijo y no está bajo el control. Todo. Y yo pienso que cuando el papá se permite acompañar en vez de controlar el destino hacia el que va su hijo, se vuelve más asertivo, se vuelve más, digamos, efectivo a la hora de ayudarle a su hijo a hacer su vida. Porque el tema es que cuando el miedo del padre, digamos, se sobrepone a todo, entonces el padre quiere evitar, quiere mover todas las palancas posibles para que esa vida ideal que él tiene en su mente de su hijo suceda. Pero ¿quién puede controlar la vida?
¿quién puede llevar a que las cosas vayan hacia algún lugar? Absolutamente nadie. Y quien puede, además de todo, tomar las decisiones es el hijo, porque es que es su vida. Claro, es un proceso, ¿no? Los niños nacen y son full dependientes de sus padres. Sí, Y los primeros años se identifican completamente con la madre, ¿no? Hay como una confluencia con la mamá absoluta y es un proceso en el que uno tiene que ir soltando. Pero siento que también es importante como revisarse como padre, ¿no? Revisarse uno mismo y decir, ¿qué tanto de lo que yo estoy haciendo conmigo es acompañar? ¿Y qué tanto de lo que estoy haciendo conmigo es controlar? Sí, ¿Qué tanto es? Entonces, claro, cuando tú dices que ya se supera esa culpa de decir, le pasó esto a mi hijo, es culpa mía, para mí eso es como, o sea, si usted no siente culpa por lo que le pasa a su hijo, cheque un poquito esa cajita de que va por el camino de soltar el control. Porque esa sensación de culpa por lo que pasa al hijo es un indicador de que hay una necesidad, una cosa de control. Pero también depende de la edad, ¿no? Claro. Lo que está diciendo Juanca. Además que hay una cosa de no sentir culpa, que la culpa yo siento que siempre va a ser negativa, pero sí hacerte responsable de. Igual eres responsable de tus hijos en muchos aspectos hasta ciertas edades y uno va a ir soltando poco a poco. Ese soltar no es fácil. Como un terapeuta te ayuda en eso cuando actúa. Es que lo estoy tratando de analizar porque yo he tenido terapias con Juliana varias y con Tomás ya vamos también por varias y creo que con cada hijo debe ser porque uno quiere controlar mucho para evitarles los dolores. Igual lo sienten. Claro. Igual lo ves llorando, que se encierra, que tiene la etapa de la pubertad, que tiene el descubrimiento de una cosa, de la otra y uno está, pero pues uno no tiene primero la culpa y segundo no... El control no lo puedes tener de todo. Pero también dejarlos estrellarse, ¿no? Sí. Pues que lo digo, no soy padre, disculpe, señora mamá. ¿Dejarlos estrellarse en qué? Porque es que depende en qué. A mí me gusta lo de dejarlos estrellarse de manera controlada. Un estrellón controladito. Yo siento que a medida que va creciendo y va ganando autonomía, la persona, el individuo, pues el padre va retirando un poco su acompañamiento y su guía, ¿no? Es como ese movimiento que se va dando. Como que puede. Y eso es toda la vida. O sea, yo creo que incluso grande. Mi papá que tiene 70 años, yo todavía tengo temas que yo le consulto, le digo, oye viejo, ¿qué te parece esto? Y ellos están ahí para uno. Tienen muy en cuenta su opinión. Toda la vida, claro, ellos están ahí para uno toda la vida. Pero también en estas edades, especialmente la adolescencia y la adultez temprana, que es cuando comienza a suceder ese release grande de algo que tú decías muy, muy importante y es las tomas de decisiones, que es el punto en que ya el papá no toma la decisión, sino ya es el adolescente, adulto, joven, que cada vez va tomando más la decisión. Es como ese momento en el cual es necesario empezar a darse cuenta que no estás en control de lo que le va a suceder a él. Y con lo que mencionas de la culpa me parece muy chévere porque es que no es que deje de doler. Cuando tu hijo llora te va a doler. Eso nunca va a dejar de suceder. Pero es diferente que te duela a que tú sientas que es tu responsabilidad que a él no le duela. Pues es que ¿cuál es el miedo de uno? O de pronto si hablamos de la culpa por los espejos que tenga en la familia o algo, a uno le da mucho miedo que un hijo caiga en las drogas, por lo menos a mí. Me da mucho miedo que le hagan daño, que le rompan el corazón en el amor. Es como que yo quiero ver a un hijo, igual los ve llorando por amor, porque eso sí tiene que pasar para poder escoger un día una pareja que sea responsable afectivamente. ¿A qué edad está listo uno para ser responsable afectivamente? Dígalo, Sebas, dígalo. Yo creo que a veces nunca. Es su camino, es un camino. La responsabilidad afectiva es un camino. Sí. Rubén, ¿tú desde qué edades tomas chicos? Yo recibo consultantes desde los 15, 16 años. Pues desde los 15, 16 años. Ya de ahí para atrás dices, nah. Pues digamos que no he tenido consultantes más jóvenes que 15, de repente 14 podría recibir, pero ya comienza a entrar en una etapa que es más la niñez, ¿no? Sí.
Y digamos que... Ahí es otra cosa, o sea, se maneja de otro tema. Claro, hay otro manejo completamente diferente porque, como te decía, cuando son adolescentes ellos ya comienzan a formar su propia identidad. Sí. Entonces hay un camino y una búsqueda de entenderse a ellos y en sus decisiones y en cómo son. En cambio, cuando son niños están todavía en un punto de mucho apoyo Mi papá hacia y mi los mamá. padres. Entonces ahí, digamos, de repente hay otro manejo. Pero entonces ahí en la terapia Gestalt no hay un ámbito para ese tipo de chicos, o sea, más pequeños, o solamente puede. se sentan. Sí, claro, yo tengo colegas que se especializan en trabajar con niños y digamos que con niños es muy bonito porque también es una cosa de identificar, expresar las emociones, como que se utilizan muchas herramientas también, digamos, desde el arte, Sí. entonces dibujan, entonces también como que mueven su cuerpo, como que también ahí hay como, yo siento que un puente grande, ¿no? Porque cuando son niños, pues tú trabajas con los niños, pero el feedback ya no es al niño decirle de qué te das cuenta, porque sino es decirle a los papás, esto está sucediendo. Y como necesitan muchísimo apoyo de los papás, entonces ahí sí que los papás juegan un rol Claro. Importantísimo. súper importante, porque es como el niño está sufriendo de esta situación y el papá entra y atiende en gran parte. Ya los adolescentes comienzan a tener la capacidad de poder empezar a atender ciertas cosas. Mira que a mí me pasó con Tomás que tuvo bullying como a los 8 años, cuando recién nos separamos con el papá. Él no me contó. Y hoy cuando el colegio me llamó, me hablaron de ese bullying. Como que él todavía no lo ha superado. Y hemos hablado del tema y uno como, pues yo como mamá trato de hablar de todo y pienso que no, yo hablo con ellos, no importa. Ellos tienen que superarlo con una persona diferente. Tienen que poder hablar de cosas que de pronto ni siquiera me han contado. Es un tema bien bonito. Me encanta que tengan varias alternativas los papás que nos ven, porque nos ven muchos papás y nos ven muchos adolescentes. Nuestro público es calladito. Ellos casi no me dicen, yo me doy cuenta, es porque me cuentan que gente que yo no me imagino que ve el podcast se los ha visto todos. Wow. Porque además hemos tenido también mucha gente que brinda este tipo de apoyo para ellos. Y es súper importante sin juzgarlos, ¿no? Y que tú tengas acá, además de este espacio maravilloso que podemos utilizarlo para muchas cosas. Yo he estado en tribu desde muchos lugares. Y arriba tienes, bueno, tú y quiénes más están. Uy, arriba somos un grupo de 14 psicoterapeutas desde diferentes, digamos, enfoques. Hay sistémicos, hay cognitivo-conductual, más que nada somos humanistas como psicoterapia Gestalt, hay psicocorporales, y pues ya terapias más alternativas también hay musicoterapia, psicodrama, constelaciones familiares. Sí, somos un grupo bien grande y bien diverso. Y eso que tú dices me parece muy, muy importante. Como entender que encontrar el lugar desde el cual uno se acompaña y acompaña a sus hijos y acompaña esta labor de desarrollo humano que es un niño en crecimiento, no es definitiva. No. Es como hay que probar. Y ahí es donde sirve mucho la escucha y la presencia, como decir, bueno, vamos a ir a la psicóloga del colegio a ver cómo le va. Y si ves que pasa un mes, pasan 2 meses y como que la situación como que no va y entonces dices, bueno, de repente hay que buscar otra estrategia, no quedarse ahí como casado en un solo lugar, sino como experimentar, ¿no? Yo por eso te decía ahorita, cuando estábamos fuera del aire, que con mis consultantes yo siempre tomo una primera consulta con los papás, tanto porque es importante conocer en qué están los pelados, como porque es importante para que los papás sientan de qué se trata estar en consulta conmigo. Claro. Que sepan lo que estamos haciendo. Sí, porque es desconocida, a pesar de que la he escuchado mucho, uno no pregunta de qué se trata. Al tú hacerlo con los papás, ya obviamente uno dice, wow, es como otra cosa diferente a sentarte a hablar con la persona y que te cuente el síntoma. Tú decías al principio, el síntoma. ¿El síntoma es el motivo de consulta?
Claro, el síntoma es como lo que emerge a raíz de la situación que está pasando, ¿no? Entonces, no sé, el síntoma puede ser que alguien se corte, o el síntoma puede ser que alguien no puede dormir en la noche, ¿cierto? Ansioso. Y entonces, claro, se trata en la Gestalt no de hablar del síntoma, sino de traerlo a la consulta, experimentarlo, vivirlo, darnos cuenta qué es lo que está queriendo decir. No, pero qué chévere. Sí. Qué chévere porque no se sataniza y es como no, el síntoma es como lo peor, sino al contrario. Lo traes acá. Lo traes y empiezas a mirar. Claro, y se le da un espacio y se dialoga con él, y de esa manera yo siento que es la manera en la que realmente el síntoma como que puede Salir. Claro, es como la emoción. Cuando tú tienes una rabia tremenda, si tú la contienes, ella se queda ahí y después se manifiesta en un dolor de espalda y después se va volviendo cada vez más pesada porque ya va como que ganando sustancia dentro del cuerpo. En cambio, si tú tienes una rabia y logras, digamos, darle un lugar a esa rabia, de pronto no gritándole a la persona que tienes al lado, pero de repente como respirando, haciendo algún movimiento, como soltando, descargando, entonces así es como se libera. Igual pasa con los síntomas están ahí haciendo ruido porque necesitan un lugar, pero después de que tú le das un lugar, dialogas con él, lo integras, lo expresas, entonces ya se reacomoda, se autorregula el organismo. Imagínate. El teatro sirve como... Eso iba a decir, sí. ¿Para la terapia? Sí, para la terapia. Demasiado. El teatro sirve demasiado porque los personajes nos permiten ponerle voz a las cosas que nosotros no queremos decir. Entonces tú cuando a ti te dicen actúa como si fueras el diablo, eres capaz de decir y hacer todas las cosas ¿Qué te imaginas que no te permitirías hacer si no fueras el diablo, ¿no? Entonces el teatro permite que estas voces salgan, porque el problema es que están reprimidas, pero no quiere decir que no estén, están reprimidas, y a través de los personajes existe la posibilidad de poder encarnar, no solamente encarnar, sino dialogar entre, yo puedo decirte a ti, saca tu diablo acá y saca tu ángel aquí. Y vamos a hablar entre ese diablo y ese ángel, a ver qué onda es lo que este diablo quiere y necesita y lo que este ángel quiere y necesita. Y eso es lo que llaman en el trabajo de polaridades la integración. Que es decir, tenemos las dos partes, no negar ninguna. Vamos a ponerlas a dialogar para que puedan entenderse y darse cuenta que son un mismo organismo y llegar a algo que le funcione a la persona como tal. Okay. El teatro, espectacular. Hagan teatro. Sí. Teatro salvavidas. Totalmente. Sí. Entonces tenemos acá un espacio de teatro y arriba de psicología y de terapias, ¿verdad? Juan, que... no, es tu sección. Qué pena. Bueno, me la iba a robar. me vas a describir tu vida completa en 3 palabras. Ay, me encantó, la gente es Sí, distinta, todo eso es muy diferente. La primera sería tropezón. Loco consciente. Ok. Tropezón, loco consciente. Así se va a llamar el podcast de Juan Camilo. Ok. Y ahora vas a darle un consejo de lo que quieras a las personas. Yo les recomendaría o los invitaría a explorar el contacto que tienen con sus familias, el contacto que tienen con sus parejas, el contacto que tienen con las personas que les rodean. Y los invitaría a permitirse cada vez en ese contacto encontrar más intimidad, más vulnerabilidad, saber que el mundo no está hecho de personas que muerden, sino de personas que sienten y se permitan, digamos, conectarse desde eso que yo creo que es lo que lleva a relaciones sanas, que es el contacto auténtico. A eso los invitaría yo. Qué lindo. bonito. Eso quiere decir que nadie es malo, ¿no? O sea, todos Completamente. podemos estar en un momento, pero todos podemos
en algún momento tener contacto con el otro. Yo soy de esa filosofía, aunque hay gente que no cree en eso, pero yo sí pienso que lo que nos lleva a actuar de manera violenta, agresiva o poco considerada son nuestros miedos, nuestras heridas, las cosas que nos han dolido, pero que en el fondo, detrás de todas esas heridas y esas capas, lo que hay son seres sensibles que quieren entrar en contacto con otros seres sensibles. Eso es lo que hay. Eso es lo que Yo sí hay. creo en eso. Juan Camilo, muchas gracias por aceptar esta invitación. Tenía muchas ganas de invitarte hace rato. Además, porque este espacio de verdad es súper útil para mucha gente y de pronto los que no conozcan, pues que vengan, poner las redes y todo. Claro, claro que sí. Y para ustedes, muchachos, muchísimas gracias por vernos. A ti, Juan, muchísimas gracias por brindar este espacio no solamente para nosotros y este espacio en confianza, sino para todas las personas que en verdad lo necesitan. Porque son espacios que salvan vidas, como tú dijiste ahorita. Y para ustedes, muchachos, gracias por vernos. Aquí les voy a dejar el correo para que nos puedan escribir. Por favor, suscríbanse, esa vaina nos ayuda muchísimo. La campanita para que les recuerden qué días, no, más bien qué días, no, los viernes sacamos capítulo. Cada capítulo, Sí, cada sí. capítulo. Y nada, muchísimas gracias por vernos y por estar ahí siempre. Chao. Gracias.